Hola, mi nombre es Abraham Velarde, soy ingeniero de prevención de JLT Corredores de Seguros. El día de hoy vamos a continuar con la capacitación en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tocando el módulo 4, la ley de discapacidad. Para iniciar la presentación, vamos a presentar los resultados de la primera encuesta nacional de discapacidad realizada en el 2012, donde podemos presentar la proporción de personas inactivas con alguna discapacidad alcanza el 76.8%. Aproximadamente 8 de 10 personas con discapacidad en edad de trabajar están en condición de inactivos, es decir, no trabajan ni buscan empleo. La tasa de desempleo de las personas con discapacidad es un 12%, que es cerca a 4 veces más alta que la total de la población, que es el 3.7%. Como segundo resultado, se puede obtener ante la pregunta, ¿su empresa contrata o contrataría personas con discapacidad? Podemos observar en la lámina, sí contrataría un 14.8% de empresas. No, pero contrataría un 13.5%. No contrataría ni contrataría un 71.7%. ¿Qué se puede concluir de esta pregunta? Las empresas mayoritariamente no contratan personas con discapacidad. Las que no contratan lo hacen principalmente por razones sociales, prácticas corporativas de responsabilidad social. Razones de no contratación, no adecuación de los puestos y costos económicos. Entonces, ¿a qué se le denomina personas con discapacidad? Las personas con discapacidad son aquellas que tengan una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente, que al relacionarse con barreras actitudinales y del entorno, no permiten una participación plena y efectiva en igualdad de condiciones dentro de la sociedad. ¿Qué se necesitaría para que una persona sea considerada como persona con discapacidad? Debe obtener un certificado de discapacidad, emitido conforme a la ley, es decir, emitido por los hospitales del Ministerio de Salud, de Defensa del Interior y o del Seguro Social de Salud. Anteriormente, el CONADIS estaba certificando también a las personas con discapacidad, pero ya no lo realiza, ya no es permitido. Tipos de discapacidades. Discapacidad física. No discapacidad intelectual asociada. Tienen dificultades de comunicación, de accesibilidad. Discapacidad sensorial visual. No cuentan con recursos audibles y escritos para comunicación. Dificultad de la accesibilidad. Cuentan con habilidades perceptivas y de memoria. Discapacidad sensorial auditiva. Recursos visuales, gestuales y escritos para comunicación. Gran capacidad de concentración. Habilidades para manufactura e industria. También tenemos la discapacidad intelectual, síndrome de Down. Tienen discapacidad intelectual asociada, rangos variables. Hay programas de empleo con apoyo, muy serviciales y sociables son estas personas. Discapacidad intelectual, que pueden ser el autismo o el Asperger. Gran capacidad de memoria, analíticos, fijación por los detalles y perfeccionistas, dificultad por relaciones sociales, le gustan las rutinas y las actividades predecibles, gusto por sistemas, operaciones matemáticas. Procedimiento para la obtención del certificado de discapacidad. Paso 1, presentar los requisitos exigidos ante la oficina del trámite documentario. Esta oficina puede ser en la dirección de jefatura o establecimiento de salud. Paso 2, el área de medicina física y rehabilitación evaluará el tipo de problema, realizado por un médico rehabilitador especializado en la parte del cuerpo donde tengamos la discapacidad. Paso 3, emisión del certificado de discapacidad. El médico evaluador acredita la condición de discapacidad. Más adelante vamos a ver en las láminas que para ser considerada una persona con discapacidad se tiene que tener un grado de menoscabo del 33%. Obligación de la cuota de empleo de personas con discapacidad. Es obligatorio, a raíz de esta ley, mantener un promedio anual de la cuota de empleo de 3% sobre los trabajadores declarados en planilla. Del total de la planilla de la empresa, el 3% tendrían que ser personas con discapacidad. Lo que les comenté, se va a considerar personas con discapacidad a las que tengan el 33% de discapacidad como mínimo, de menoscabo, según certificación y guía del Ministerio de Salud. Formalidad,
las empresas privadas tienen la obligación de señalar en su planilla electrónica las personas con discapacidad. Criterios para el cálculo de la cuota de empleo de personas con discapacidad. Número de trabajadores para el cálculo de la cuota. El cálculo de la cuota se realiza sobre la planilla total del empleador. Esta planilla es el cierre de diciembre. El cierre de diciembre. Cualquiera sea el número de centros de trabajo y modalidad de contratación laboral. Obtención del certificado, condición actual, el trabajador que tiene la condición de persona con discapacidad, pero que obtiene la certificación con posterioridad al inicio de la relación laboral, será considerado como persona con discapacidad desde el inicio de esta. Y el empleador deberá efectuar una subsanación correspondiente a su planilla. El trabajador que adquiere la discapacidad con posterioridad al inicio de sus labores y obtiene la certificación, será considerado como persona con discapacidad desde el momento que adquirió la certificación. Facilidades. La empresa debe brindar permisos y licencias a las personas con discapacidad para que puedan hacer los procedimientos y trámites respectivos para obtener su certificación. Criterios para el cálculo de la cuota del empleo de personas con discapacidad. La cuota de empleo se determina multiplicando la base del cálculo, el total de los trabajadores de la planilla, por el 0.03, ¿no? Que es el 3% que habíamos comentado. Si el resultado es un número decimal, la cifra se redondeará a la inmediata superior. Si la cifra es igual o superior a 0,5. El número de personas con discapacidad del empleador se determina aplicando los mismos criterios establecidos para determinar si el empleador cuenta con 50 o más trabajadores anualmente. Cuando el número de personas con discapacidad resultante sea número decimal, la cifra se redondeará a la inmediata superior, y si la cifra decimal es igual o superior a 0,5. Es decir, es igual para el número de personas y igual para el porcentaje que nos resulte. Criterios para el cálculo de la cuota de empleo de personas con discapacidad. La cuota de empleo se aplica sobre el total de trabajadores registrados en la planilla, como lo habíamos comentado, del empleador, y no únicamente sobre el número de puestos que pueden ser ocupados como personas con discapacidad. Entonces, queda claro que la cuota de empleo es el total de la planilla, no de los puestos que podría aplicar las personas con discapacidad. Acá hay un efecto, a continuación voy a mostrarles la lámina donde hay una práctica para el cálculo de la persona con discapacidad, ¿no? Entonces, tenemos en una empresa X, trabajadores que laboraron un año, 9 trabajadores en el 2015 son 30. Cálculo ponderado, 30 por un año. Suma ponderada, 30, suma sin ponderación, 30. Trabajadores que laboraron 6 meses, son 80. 80, 6 sobre 12 por los 6 meses que trabajaron, una suma ponderada de 40. Sin ponderación, 80. Trabajadores que laboraron 3 meses, 9 trabajadores, 200. Cálculo ponderado, 200, 3 sobre 12. Suma ponderada 50, suma sin ponderación 200. La base del cálculo en suma ponderada nos va a salir 120, en la suma sin ponderación nos va a salir 310. Le aplicamos la cuota de 3% y vamos a tener un 3.6 y un 9.3. O sea, por el cálculo de la suma ponderada deberíamos contener unas 4 personas con discapacidad. Reglas para la aplicación de la cuota de empleo. La cuota de empleo aplica para empleadores con más de 50 trabajadores, 50 o más trabajadores. Reglas para la aplicación de la cuota. ¿Se cumple la cuota con los trabajadores actuales? Sí. No se cumple la cuota con los trabajadores actuales. ¿Qué hacemos? Se abren dos caminos. No se generan vacantes, mantenemos lo que tenemos. Se generan vacantes. Cuando se generan vacantes, el Ministerio de Trabajo indica, así el puesto no aplique para una persona con discapacidad, se recomienda, se sugiere que igual se lance el concurso a la base de datos del Ministerio de Trabajo para personas con discapacidad. Es verdad que esta bolsa
tarda en responderte 3, 4 meses, pero nosotros cumplimos con el mandar el correo, el mensaje, y seguimos en paralelo con nuestro proceso de selección normal. Entonces, se generan vacantes, se oferta una vacante no discriminatoria, enviando un correo, un aviso a la Bolsa de Trabajo del Ministerio de Trabajo, postula a la persona con discapacidad, se adecúan cambios pertinentes para la persona con discapacidad, y lo que no podría pasar es que no se oferta vacante en la Bolsa de Trabajo. No se recomienda, debe ser siempre paralelo. Tenemos una vacante, un puesto nuevo que vamos a convocar, vamos a lanzar un aviso en nuestros medios de selección normales. Se recomienda hacerlo en paralelo con la Bolsa de Trabajo del Ministerio de Trabajo y guardar esas evidencias. Fiscalización del cumplimiento de la cuota de empleo. Inicio de la fiscalización va a ser la revisión de la planilla electrónica. Esta revisión normalmente la hacen con la planilla electrónica de diciembre, en este caso 2015. Pues ahí nacerá un requerimiento de subsanación por omisión. Si cumplió la cuota, no. Y si no cumplió la cuota, deberíamos evidenciar las causales de justificación. Como les comenté, si ustedes lanzaron su concurso para un puesto vacante en el cual tienen la evidencia de que mandaron su correo a la Bolsa de Trabajo del Ministerio de Trabajo y no hubo respuesta, unos 2, 3, un mes, ustedes hicieron su proceso normal y cubrieron la vacante con una persona que no es discapacitada. Criterios para la determinación del empleador obligado al cumplimiento de la cuota de personas con discapacidad. Los empleadores obligados al cumplimiento de la cuota son aquellos que cuenten con más de 50 trabajadores, como ya lo habíamos dicho. La estimación anual del número de trabajadores es ponderada y se calcula considerando los siguientes criterios. Trabajador que labora todo el año equivale a 1. Trabajador que labora de un mes a más, pero menos de un año, equivale a tantos doceavos como meses haya laborado. Por eso que en el cuadro, 3 meses, 3 sobre 12. Trabajador que labora menos de un mes, equivalente a 30 del doceavo, a 30 del doceavo. Cumplimiento de la cuota con trabajadores actuales. Indicar si existen trabajadores que tienen o podrían tener una discapacidad mínima del 33% de menoscabo en la empresa. Elaborar un plan de comunicación general o dirigido para que los trabajadores obtengan el certificado de discapacidad. Conversar previamente con los trabajadores dándoles un mensaje adecuado y objetivo y de cumplimiento legal, evitando que se sientan discriminados, amenazados. Se debe hacer un plan, un procedimiento, conversar con recursos humanos, no sé si con el médico asistencial, con el médico ocupacional, para que colaboren en transmitir el mensaje a estas personas con discapacidad, porque es verdad que muchas personas que vienen laborando quizás 2 años, 3 años, 5, 10 años, y nunca se les ha informado o nunca se les ha solicitado que presenten o hagan los trámites para contar con el certificado de persona con discapacidad, se van a sentir que, me van a votar, se van a sentir discriminados, marginados, o que están haciendo todo un plan para de repente ya con el carnet lo van a votar. Entonces hay que explicarles las virtudes que tiene ser persona con discapacidad también. Brindar las facilidades para la obtención del certificado y explicar previa y detalladamente el trámite que deberá efectuarse y otorgar permisos a los trabajadores para efectuar trámites e indicarles que el personal de recursos humanos o el asistente social puede acompañarlos si desea. Poner en conocimiento al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo la existencia de trabajadores con discapacidad. Indicar qué trabajadores han sido identificados y que procederán a hacer los trámites para la obtención del certificado. Aplicar o incluir en el sistema interno de seguridad y salud en el trabajo reglas para la protección de las personas con discapacidad. Si no tenemos actualmente en nuestra empresa personas que podrían aplicar a una persona con discapacidad, es lo que voy a explicar a continuación. Inexistencia de nuevos puestos o vacantes. Las empresas no están obligadas a cumplir con la cuota de empleo, si pueden acreditar fehacientemente que no se han generado nuevos puestos de trabajo o vacantes por cubrir. O sea, si nosotros podemos demostrar que en el transcurso de este año no se han generado nuevos puestos, nuevos vacantes, deberíamos acreditarlo de la siguiente manera. Sustentar que durante el año no se han generado nuevos puestos de trabajo,
exhibición de la planilla electrónica donde conste este hecho. Importante, número de trabajadores e identidad de ellos, número de trabajadores inferior, renuncias, despidos. No se ha iniciado convocatoria alguna para contratar a trabajadores para que cubran los puestos vacantes. Los trabajadores que se mantienen en la empresa son los mismos. Evidenciar que no ha habido nuevos puestos, que no ha habido, que si ha renunciado gente no era necesario cubrir ese puesto o internamente se cubrió. Excepciones al cumplimiento de la cuota. El incumplimiento de la cuota del empleo puede ser justificado si, a pesar de haberse generado puestos o vacantes en el año, el empleador puede acreditar que concurren los siguientes factores. La oferta de los puestos de trabajo no debe incluir requisitos discriminatorios contra las personas con discapacidad, salvo que se traten de requisitos esenciales para el puesto. La oferta debe hacerse a través de la bolsa de trabajo del Ministerio de Trabajo. Existencia de razones de carácter técnico o de riesgo vinculadas al puesto de trabajo que dificultaron la incorporación de la persona con discapacidad. Garantía de que en los procesos de evaluación se permitió la efectiva participación de las personas con discapacidad. A continuación vamos a ir desarrollando estos puntos, porque son las excepciones, son los ajustes que podría hacer el empleador y que también podría evaluar. Oferta de los puestos de trabajo. Los puestos vacantes generados obligatoriamente deben ser ofertados por el servicio de la bolsa de trabajo que brinda el centro de empleo del ministerio. Este es un requisito obligatorio para demostrar que el empleador ha agotado todos los mecanismos posibles para convocar, difundir y seleccionar a la persona con discapacidad. Como les comenté, tenemos información de que se están enviando al Ministerio de Trabajo los correos, las solicitudes de estos puestos vacantes para personas con discapacidad, pero de verdad no hay respuestas. Está demorando un promedio de más de 3 o 4 meses de respuesta del Ministerio de Trabajo. Entonces, otra vez, la sugerencia es hacerlo de igual forma y guardar esa evidencia y continuar con nuestro proceso de selección. Sin perjuicio de ello, el empleador también podría utilizar cualquier otro medio adicional para que la oferta llegue a las personas con discapacidad. O sea, continuar con su proceso normal de selección. Razones de carácter técnico o de riesgo para exceptuarnos de una persona con discapacidad. Las empresas deben acreditar que existen motivos de forma razonable que dificultan la incorporación de una persona con discapacidad. Tales motivos pueden ser técnicos, alto nivel de especialización en competencias exigidas para el puesto de trabajo, de escasa oferta en el mercado formativo o laboral nacional. Ello se aprueba con información sobre las características del puesto, competencias, perfiles, entre otros. De carácter de riesgo. Pese a haber cumplido con las obligaciones en materia de seguridad y salud del trabajo y haber previsto ajustes razonables, los riesgos persisten en la persona con discapacidad. Ello se prueba con información sobre las características del puesto, medidas de seguridad y salud adoptadas para tales riesgos, ajustes razonables y riesgos laborales subsistentes para las personas con discapacidad. Por ejemplo, para acotar más en este punto de carácter de riesgo, por ejemplo, en empresas de alto riesgo, constructoras, mineras, talleres de mecánica, quizás por el perfil de puesto, por las competencias que tienen que desarrollar estas personas en sus puestos de trabajo, parece obvio que no puedes participar en estos puestos personas con discapacidad, ¿no? Porque son trabajos justamente de alto riesgo. Un trabajo de altura difícilmente lo va a poder hacer una persona en silla de ruedas, una persona que de repente no ve, no escucha. Continuamos. Acreditación de razones de carácter técnico o de riesgos. Se debe hacer un análisis de puestos, como hemos venido desarrollando. Acá se sugiere, por ejemplo, que tanto el ingeniero como el médico ocupacional trabajen juntos, de repente con el área de recursos humanos, para evaluar cuáles son las funciones de los diferentes puestos, a qué riesgos están expuestos y se pueda determinar qué personas con qué tipo de discapacidad podrían aplicar a este puesto de trabajo. Definir las habilidades y conocimientos requeridos para el puesto, creación y actualización de perfiles de puesto,
definir las características, funciones o tareas principales que realizan o deberán realizar los trabajadores en dicho puesto, determinar los riesgos generales a los que se encuentran expuestos los trabajadores en dicho puesto. Dicha información servirá además para llenar la ficha de solicitud de búsqueda de la persona con discapacidad. O sea, todo lo que hemos analizado va a servir para presentar al Ministerio de Trabajo esa solicitud de ese puesto de trabajo. Ojo que a pesar de que sabemos que no podría aplicar por carácter de riesgo, por carácter técnico, una persona con discapacidad, igual es la recomendación de enviar el correo a la bolsa de trabajo del Ministerio de Trabajo. 2. Razones de carácter técnico de riesgo. Análisis de la compatibilidad del puesto con las personas con discapacidad. Se deberá efectuar un análisis comparativo entre el puesto y los principales tipos de personas con discapacidad, lo que les comenté, ¿no? Tenemos la discapacidad física, sensorial, intelectual y mental. La idea es determinar si este puesto, dadas sus características, sus funciones, sus condiciones, puede ser operado con una persona con discapacidad o no, sin exponerse a riesgos de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? En este punto se deberán detectar posibles incompatibilidades entre los puestos y las habilidades de las personas con discapacidad. Sustento, un informe ocupacional del médico de la empresa, un informe médico externo, sino recomendable que se recomienda que este informe ocupacional del médico, del área de ingeniería, el área de recursos humanos, que pase por el filtro del comité. O sea, esa identificación, ese análisis de puestos de trabajo para determinar qué tipo de personas con qué tipo de personas con discapacidad podría aplicar a cada uno de estos puestos, se recomienda que pase por un filtro de aprobación o de revisión del comité, ¿no? 3. Determinar el nivel de relevancia de las incompatibilidades entre el puesto y la persona con discapacidad. Se deberá llevar a cabo una valoración a efectos de determinar si es posible solucionar los problemas detectados, realizando determinadas modificaciones o ajustes razonables, o si la gravedad de los mismos impide que una persona con discapacidad los ocupe. O sea, en este análisis que hemos estado comentando del puesto de trabajo, podría aplicar para ciertas personas con discapacidad. Nosotros deberíamos haber analizado que de repente podría aplicar una persona con discapacidad física, silla de ruedas, para mi segundo piso, pero ¿sabes qué? Yo tengo escaleras, no tengo ascensor. Podríamos cotizar cuánto costaría hacer otro tipo de escaleras, una rampa, un ascensor, y quizás, vamos a tener las cotizaciones, quizás no es un ajuste razonable. No evidenciamos, no sale mucho, no tenemos, ahorita no tenemos para invertir en eso para poder contar con una persona con capacidad física y que pueda laborar en el piso 2. Entonces, eso es una evidencia, nuestras cotizaciones son evidencia de que no se puede realizar eso. 4. Adaptación del puesto de trabajo. En caso se determine que es posible realizar adaptaciones o modificaciones al puesto de trabajo, se deberá tener en cuenta lo siguiente: buscar diferentes alternativas de adaptaciones para los problemas detectados. Por ejemplo, modificación de jornadas o horarios de trabajo, adaptación de las herramientas o maquinarias o entornos de trabajo, tomar en consideración si esta adaptación afectaría o tendría incidencia en el desarrollo de las labores de los demás trabajadores, evaluar si los ajustes no presentan una carga económica excesiva para la empresa. Lo que habíamos comentado. Se pueden plantear ajustes. Oye, pero de repente esta persona del segundo piso lo cambia al primero. Pero ¿qué conllevaría eso? ¿Se puede? ¿No molestamos a nadie? ¿Es factible? Entonces ya estamos aperturando un puesto para una persona con discapacidad, ¿no? Y por eso les comentaba lo de las cotizaciones. Oye, ¿cuánto costará hacer una rampa, un ascensor? Lo cotizan, lo tienen, lo valoran, lo tramitan y va a haber una respuesta. No se puede, sí se puede. Entonces, eso es la evidencia. Participación efectiva de las personas con discapacidad en los procesos de la evaluación. Cuando las personas con discapacidad se presentan para ocupar las vacantes de los puestos ofertados, las empresas tienen la obligación de garantizar que éstas participen efectivamente en los procesos de evaluación. Nos han hecho muchas preguntas en este caso, ¿pero qué? ¿Se les tiene que dar un examen especial? Porque no, ellos compiten tan igual que cualquier otra persona en el momento de la selección. En este punto más se refiere a que debemos darle las facilidades. Si acá vamos a hacer
si acá vamos a hacer la selección en esta aula, deberíamos contemplar el acceso a un servicios higiénicos para esas personas con discapacidad, ¿no? El acceso mismo al área de la persona con discapacidad. De esta forma, las empresas deberán asegurarse que durante los exámenes o procesos de evaluación se permitió el acceso efectivo de las personas con discapacidad, pese a sus deficiencias, contar con exámenes en braille, acompañantes para personas ciegas, rampas que permitan el acceso a minusválidos, etc., de acuerdo a los lineamientos entregados por el Ministerio de Trabajo. Ajustes razonables. El empleador tiene la obligación de evaluar las medidas que podrían permitir que el trabajador pueda realizar adecuadamente sus labores en los puestos de trabajo de la empresa, dependiendo del tipo de discapacidad que pudiera presentar. Tal evaluación sirve para difundir si una persona con discapacidad podría calificar para ocupar determinado puesto, y los ajustes razonables se implementarían una vez que la persona sea contratada. Ajustes en la organización del trabajo y en los horarios de la función de las necesidades del trabajador en discapacidad, más la adaptación de las herramientas de trabajo, maquinarias y cambios en el espacio físico. Esos son los dos puntos que se debería contemplar. La implementación de estos ajustes se encuentra limitada por los siguientes puntos. La carga económica que pudiera suponer para el empleador. La persistencia de los riesgos laborales para la seguridad y salud en el trabajo, a pesar de las medidas que se tomaron. Por lo tanto, cuando los ajustes supongan una carga económica excesiva para el empleador o persistan los riesgos, este no encuentra obligado a implementar el puesto, ¿no? Y no va a estar no sería eso discriminatorio. Los criterios para determinar cuando la implementación de un determinado ajuste suponga una carga económica excesiva están establecidos ya en el Ministerio de Trabajo, pero para el sector privado. Aún no se ha establecido para el sector público. Bueno, haciendo un reencuentro, acordarse que tenemos los ajustes razonables que van de la mano con los criterios de riesgo, van con los criterios técnicos de especialización y obviamente con si estos ajustes razonables, de fabricación de una rampa, crear un acceso, de cambiar puestos de trabajo. A nosotros nos han preguntado, por ejemplo, sí, pero yo tengo mi comedor en un tercer piso. Entonces, hacemos el gasto, a ver, diseñamos qué podemos hacer para que la persona con discapacidad pueda acceder al comedor de la empresa, o dónde diseñaríamos una área en la primera planta para que la persona pueda tomar sus alimentos, se sale de la política de la empresa, se sale el patrón del diseño de la planta, de la empresa. Entonces, esos son argumentos que tenemos que evidenciar, por lo cual no aplicaría esta persona para tal puesto, o no aplicaría esta persona con discapacidad para tal puesto, para tal puesto. Bueno, eso es todo sobre la ley de discapacidad. Muchas gracias por su tiempo.